Familia Sutatensa a la Internacional. Programa La Hora de los Líderes. Coordina Roselino Albarracín Orozco, hablándoles desde Bogotá. Hoy, 19 de noviembre de 2024. Apreciada familia sutatensa, en el día de hoy queremos saludar a Cecilita Guerrero en su cumpleaños. Vamos a continuar hablando de Europa. Aprovechamos el paseo para contarles muchas cositas relacionadas con este continente. Vamos a dividir en dos partes este trabajo. Una introducción corta que voy a hacer con algunos detalles generales y otra que es la colaboración de inteligencia artificial que nos habla sobre Europa y sobre los tres países que logramos visitar. Empecemos diciendo que todos los países europeos tienen sus encantos. Y entonces aquí nos juntaríamos con los intereses que yo tengo de hacer un viaje acorde con lo que esa ciudad o ese lugar que voy a visitar concuerda o me da respuesta a esos objetivos. En general observamos tierras planas, con muchos árboles, con ríos por muchas partes, una gran producción agrícola. En este momento, la estación del otoño se está prestando para que la gente empiece a preparar terrenos para la siembra. Vimos un gran número de personas migrantes. Son muchas las personas que hay en cada ciudad que proceden de otras partes. Por tanto, ellos y los visitantes que hacen turismo conforman una gran población, mucha gente. Por lo tanto, hay diversas lenguas, se escuchan diversas lenguas. Hay grandes comercios que sirven para todos. Todos van a estos supermercados, a estos negocios, en fin. Las grandes firmas comerciales están allí, sus grandes almacenes. Pero en general son países preparados para el turismo. Yo voy a enfatizar un poco acerca, o empiezo mencionando lo relacionado con el transporte, porque siendo uno conductor, entonces pues le llama mucho la atención esta actividad. Digamos en primer lugar que la política de transporte de la Unión Europea ayuda a mantener la economía europea con infraestructuras modernas que hacen los viajes más rápidos y seguros. Son carreteras muy amplias, bastante rectas, con mínimo 3-4 carriles, cada carril con su velocidad establecida, con mucha señalización y por lo tanto mucho vehículo. Los transportes son una piedra angular de la integración europea. Superan más del 9% de la contribución de la Unión Europea a la economía. Los servicios de transporte representan por sí solos alrededor de 664 millones de euros y dan empleo a unos 11 millones de personas. Crear un espacio europeo de seguridad vial ha sido uno de los objetivos permanentes de la Unión Europea desde el 2010.
la Unión Europea pretende adoptar políticas para la década 2020-2030 con el fin de reducir el número de víctimas mortales en carreteras, y confirmó ya el objetivo de 0 muertes en carreteras para el año 2050. La ruta europea denominada E40 es la carretera más larga de Europa, que va desde el este hasta el oeste. Tiene una longitud de 8.300 kilómetros, que cruza muchos países. Las autopistas interestatales deben tener no menos o por lo menos 4 carriles, velocidades establecidas, velocidades por carril. Hay que hacer uso y respeto por la señal de izquierda a derecha. Se usa muchísimo esa señal para pedir paso, también como para dar paso. La Unión Europea financia carreteras nuevas, reconstruidas o mejoradas. O sea, no es función de cada país de hacer las carreteras. La Unión Europea se encarga de eso. Y mediante los convenios con los distintos países, pues habrá programas relacionados con vías, pero fundamentalmente dependen de la Unión Europea. Porque la Unión Europea tiene un gran fondo de aportes de los países, y entonces los que están bien dotados de servicios aportan para que esos servicios se ubiquen y se den en todos los demás países. Tiene la Unión Europea un servicio de trenes extraordinario. Los rápidos se denominan de alta velocidad. Yo logré viajar en trenes de 300 kilómetros por hora, velocidad que no se siente, pero que se manifiesta en el ganar tiempo yendo de una ciudad a otra. Hay trenes nocturnos para facilitar el viaje de la gente. Yo en otra ocasión lo hice viajando desde Ginebra, Suiza, a Roma, y entonces uno va muy cómodo, lleva su cama, y el tren tiene adecuaciones y servicios para el viaje. Hay trenes regionales. En cada país hay trenes que unen a sus municipios con el servicio. Hay trenes panorámicos. Por ejemplo, nosotros hicimos el viaje de turismo en tren panorámico desde Tilano a Motriz, o sea, un pueblo en los montes europeos, de Suiza. En cuanto a hoteles, hay una muy buena oferta, y en internet está la información. No tiene que valerse del internet para informarse. Ese internet está muy desarrollado. Cualquier cosa que uno requiera, el internet le está indicando. En cuanto a alimentación, es muy buena y variada. Cada lugar, cada restaurante ofrece una carta amplia con el número de platos y valores. Es muy agradable pasear por estos países. Quizá para muchos sean los más importantes: Francia, España, Italia. Pero los otros, hay países supremamente importantes que uno quisiera visitar. Será dejar para la próxima visita, para el próximo viaje. Y como ya lo hemos repetido varias veces, depende de los objetivos, qué es lo que uno pretende. Porque hay países que son más fuertes en uno o en otro tema
de interés para la población. Me llamó la atención el número de habitantes por ciudades, porque visitamos ciudades como París, Roma, Madrid, con muchísimos servicios y muchísima gente, y la pregunta es, ¿y esta gente vive aquí? ¿Cabe aquí? ¿O para qué crearon en esta ciudad tantos servicios, tantos trenes, tantos buses, tantos carros, tanta cosa que hay en cada ciudad? Para París, que tiene 2.100.000 habitantes. 2 millones los tiene un barrio aquí en Bogotá, barrio Kennedy. Allá es París. Pero París tiene una zona metropolitana en donde hay 15 millones de habitantes. Entonces la gente no vive en París, pero sí vive en los pueblos vecinos. El caso de Roma, 2.800.000, hablando de Roma, porque a la hora de la verdad Roma no tiene tanta gente, pero ¿cuánta gente está a su alrededor? Faltó conseguir ese dato. Con Madrid, en donde se mueve muchísima gente, pero como tales ciudadanos ahí son 3.300.000. Y vuelve la pregunta, ¿pero por qué tanta cosa para una ciudad donde hay tan poca gente? Hablando de relativamente poca gente en comparación con lo que hay por ver, por conocer y demás. Pero las ciudades en general están hechas para el turismo. Me permito entonces, valiéndome de inteligencia artificial, anexar lo que me han dicho por este sistema de la inteligencia artificial relacionado con Europa y relacionado con cada uno de los 3 países visitados. Sean todos bienvenidos. Y lo que estoy haciendo con ustedes no es más que una especie de charla, una conferencia general sobre Europa que puede ser de gran utilidad para ustedes, para su familia, para los interesados en estos datos geográficos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Feliz noche.